Mundo microscópico. Dejamos por fin atrás el mundo molecular, primer módulo del curso, y entramos ahora al segundo módulo del curso, el módulo del mundo microscópico. Tendremos que ver en este mundo con cosas como la que estamos viendo en esta imagen, o más bien con cosas como esta: volúmenes de control microscópicos que hacen parte de volúmenes de control macroscópicos, y dentro de los cuales sucede el mundo molecular, la escala molecular que ya hemos estudiado. Bueno, pues esa pregunta la responderemos en este video. Bueno, pues evidentemente vamos a hablar de este tipo de cosas, de procesos y productos en ingeniería química, así que retomaremos temas que ustedes ya han visto en otros cursos, como volúmenes de control y balances, ecuaciones de balances, ecuaciones de conservación en unidades de proceso. En el siguiente módulo del curso, el módulo final, la parte macroscópica. Por ahora nos concretaremos en la parte microscópica. Vamos a hacer balances de cantidades que se conservan, específicamente el momentum que vemos en fenómenos de transporte 1, en volúmenes de control microscópicos, aunque tienen implicaciones en los volúmenes de control y macroscópicos y en unidades de proceso, y obviamente pues tendremos que tener en cuenta lo que ya hemos aprendido en el mundo de la escala molecular. Y lo primero que vamos a ver es recordar el concepto de ecuación de conservación, porque eso es lo que vamos a trabajar a partir de la próxima semana. Esta es una semana de introducción al mundo microscópico. Vamos a terminar de mirar unos conceptos claves para esta escala microscópica. Para la siguiente semana ya concentrarnos en los balances microscópicos, y el primero que veremos será el balance de envoltura. Empecemos entonces recordando la forma general de la ecuación de conservación de una cantidad física que se conserva. Entonces, para una cantidad física que se conserva, recordemos que tenemos la siguiente ecuación de conservación, que es bueno expresarla en palabras, y es que tenemos primero que todo un volumen de control. Eso es clave, volver a retomar ese tema. Entonces yo estudio un sistema que se encuentra confinado dentro de un espacio reducido, y un volumen de control, que generalmente han sido volúmenes de control macroscópicos hasta ahora en la carrera. Entonces han hecho balances de masa en un intercambiador de calor, un balance de entalpías, por ejemplo, en termodinámica, sobre una turbina que produce trabajo, etcétera, etcétera. Tiene su volumen de control y sobre él aplicaban las ecuaciones de conservación de masa o conservación de energía en termodinámica. Ese concepto pues lo vamos a volver a tener, volumen de control, pero en esta unidad va a ser un volumen de control microscópico. Entonces vamos a parar en un punto pequeño, en un punto del espacio, y sobre él construiremos un pequeñito volumen de elemento diferencial, pero va a ser igual un volumen de control, y sobre ese volumen de control aplicarán las mismas ecuaciones de conservación que aplican para volúmenes de control macroscópicos. Entonces, ¿cómo era la forma? La cantidad que se conserva puede incrementarse, ¿cierto? Puede incrementarse o disminuirse dentro del volumen de control. Entonces, un término que uno llama de incremento de acumulación, que es básicamente la derivada de la propiedad con respecto al tiempo. ¿Sí? Si fuera la masa, sería la derivada de la masa con respecto al tiempo en el volumen de control. ¿Y por qué se acumula o sale masa de ese volumen de control? Bueno, pues porque hay entradas y salidas, ¿cierto? Y puede haber generación o consumo. Entonces uno habla de tasa de entrada de la cantidad física hacia ese volumen de control, y tasa de salida, entradas y salidas, ¿no? Como en el caso de la turbina, una entrada, una salida, pero pueden ser múltiples entradas o múltiples salidas, igual si es un volumen de control microscópico. Lo puedo ver así, entradas menos salidas, o lo podría ver como una entrada neta, ¿cierto? Y lo mismo con ese término de generación, ¿no? Por ejemplo, en balance de masa habla de generación de masa, ¿no? Generación menos consumo, o si lo pongo neto, pues estoy teniendo en cuenta aquí ya el término de generación menos consumo. Y llegamos de ese modo a la expresión final en palabras de mi ecuación general de balance de una cantidad física que se conserva. Cómo se conserva el momentum, cómo se conserva la masa, cómo se conserva la energía total. En este curso, como ya sabemos, miramos la conservación únicamente de momentum. Una cosa importante de esta ecuación es las dimensiones que tiene. Entonces, pues tal como está aquí escrita, es unidades de qué o dimensiones de qué, de la cantidad que se conserva por unidad de tiempo, ¿cierto? Este término es una derivada con respecto al tiempo. Estos de acá son tasas netas, son flujos, flows, ¿sí? Entonces la cantidad por unidad de tiempo, y aquí también por unidad de tiempo. Y miraremos que cuando lo veamos en volúmenes de control diferenciales, pues será también lo mismo, pero por unidad de volumen. Y partiendo de esa expresión general de ecuación de conservación
balance de una cantidad que se conserva, que estaba descrita en palabras, tendremos que llegar en las próximas semanas a este tipo de ecuaciones diferenciales, que tendrán pues términos matemáticos, pero obedecerán a la forma general que hemos visto. Por ejemplo, aquí alcanzamos a intuir que es una conservación de momentum, ¿cierto? Esto es momentum por unidad de volumen, ¿no? Porque es masa por unidad de volumen, pero es masa por unidad de volumen por velocidad, ¿no? Entonces momentum es masa por velocidad, dividido por volumen es la densidad por la velocidad. La derivada con respecto al tiempo pues me habla del término de acumulación, y estos términos por acá, que en este momento no son tan claros, pero en un par de semanas lo serán, pues son formas de adicionar momentum. Términos de adición son todos estos tres de acá, y este es un término de generación. Entonces lo que nos vamos a dedicar esta semana de introducción es mirar cuáles son esos términos de entradas, cuáles son las formas en que puede entrar momentum a un volumen de control, y básicamente veremos que hay dos mecanismos: un mecanismo convectivo que obedecerá a este término de acá de la ecuación, y un mecanismo difusivo, y este mecanismo difusivo es el mecanismo molecular que ya hemos estudiado y tiene que ver con el flux de momento molecular que también ya hemos estudiado y vamos a mirar con más detalle en este video. Y al igual también miraremos en este video lo que tiene que ver con el flux de momentum convectivo. Entonces a eso nos dedicaremos básicamente en lo que resta de este video. Miremos entonces esas formas de transporte de momentum, esos mecanismos de transporte de momentum, esas formas de hacer que entre o salga momentum de un volumen de control. Entonces, como decíamos, existen dos. El primero es el convectivo, que de hecho no trae nada nuevo a lo que uno ya ha visto en la carrera. Básicamente es debido a que un fluido se mueve, pues las moléculas de fluido que se están moviendo cargan ciertas propiedades. Entonces, si yo tengo un flujo másico de agua, por decir algo, y esa agua tiene una cierta temperatura, una cierta energía interna, pues si cierta masa de esa agua entra en un volumen de control, pues va a aportar esa energía interna, esa temperatura al volumen del cual está ingresando. Entonces, siempre que hay un movimiento, que un fluido ingresa a un volumen de control, estas moléculas de fluido cargan todas las propiedades que tiene ese fluido, y ese es un mecanismo de transporte para esas propiedades. Para calcularlo, la propiedad clave ahí es la densidad. Entonces, digamos que no es un mecanismo novedoso. Y el mecanismo molecular pues es novedoso para este curso, pero ya lo hemos trabajado. En los videos de la ley de Newton de la viscosidad hablábamos del tau y la doble personalidad del tau, que es un esfuerzo, pero también es un flux de momentum. Es un flux de momentum, y pues cuando uno tiene un flux de momentum pasando a través de un plano, tiene un flujo de momentum, y es una forma adicional de aportar momentum específicamente a un volumen de control. Como hemos visto desde el mundo molecular, pues ese mecanismo tiene que ver con interacciones intermoleculares en líquidos, con colisiones entre moléculas en gases, y es al movimiento de estas moléculas y a la diferencia de velocidades entre capas de ese fluido que se produce este mecanismo de transporte. De manera que la propiedad clave para su cálculo es la viscosidad. Y una buena noticia es que estos dos mecanismos de transporte convectivo y transporte molecular también suceden para el transporte de calor y de especies químicas y sistemas multicomponentes, que es el tema de estudio de fenómenos 2. Entonces, como hemos hablado varias veces, ver muy bien en curso de fenómenos 1 me va a ayudar mucho en fenómenos 2, porque hay muchas analogías, y una de las analogías fundamentales es que en fenómenos de transporte existen dos mecanismos de transporte, convectivo y molecular, que aplican para momentum, masa y calor, pero en este curso nos concentramos en el transporte de momentum. Empecemos mirando entonces el mecanismo de transporte convectivo. Como decimos, está asociado a un flujo de un fluido, a una velocidad global de un fluido, un vector velocidad en diferentes puntos de un fluido. Aquí tenemos un fluido fluyendo entre dos placas con diferentes vectores velocidad. Tengo algún sistema de coordenadas que me ayude. En este caso, como son placas rectangulares, pues tengo un sistema de coordenadas cartesianas que me funciona bien. Y lo que yo hago es pararme en un punto. Entonces me paro en un punto aquí X, Y, Z, sobre el cual construyo un plano que sea perpendicular al vector velocidad, y pues debido a que hay un fluido que está pasando, ¿no?, con esta velocidad a través de ese plano, pues yo tengo un transporte, pues primero que todo de volumen, ¿cierto? Volumen de fluido que está pasando, tengo un flujo volumétrico. ¿Cuál sería ese flujo volumétrico? Bueno,
pues el flujo volumétrico va a ser siempre volumen por unidad de tiempo, ¿no? Entonces, si yo tengo, por ejemplo, el flujo volumétrico lo llaman muchas veces caudal, pues va a ser que igual al volumen que pasa por unidad de tiempo, ¿no? Eso me da el caudal, volumen por unidad de tiempo, caudal o flujo volumétrico. ¿Cuál volumen? Bueno, volumen de fluido que pasa a través de este plano, ¿cierto? El volumen de fluido que pasa a través de este plano. ¿Y cuál será ese volumen? Pues cierta cantidad, ¿no? Entonces pasa a través de ese plano y pues tendremos una especie ahí de elemento tridimensional que pasa a través de ese plano, que podría ser así como lo acabo yo de pintar, o podría ser más grande, ¿cierto? Podría ser un volumen mayor, podría estar pasando más fluido por ahí. Y adivinen de qué va a depender eso, que sea mayor, sea menor, como lo acabo de pintar acá, o probablemente que sea una mayor cantidad, como está pintado precisamente aquí en el libro, que pase un mayor volumen por unidad de tiempo a través de ese plano. ¿Eso de qué va a depender? Pues de la velocidad, ¿cierto? Entonces esta es la componente, es el vector velocidad que tenemos ahí. Como va en la dirección X, pues es una componente X de la velocidad. Y esa componente X de la velocidad, que va a ser igual, pues cómo cambia la posición X del fluido con respecto al tiempo. Aquí faltaba poner que esto es un diferencial de tiempo, ¿cierto? El intervalo de tiempo que estoy estudiando para el paso del fluido por el plano. Y creo que es claro que la cantidad de fluido que pase, el hecho de que sea un mayor volumen o menor volumen a través de ese plano, pues tendrá que ver precisamente con esa velocidad, ¿cierto? Entonces tendrá que ver con pues con qué tan grande sea otra vez el volumen que pasa acá, y ese volumen que pasa ahí tiene que ver con la cantidad delta X que tenga este volumen que estoy pintando ahí, ¿no? Esa figura volumétrica 3D que estoy pintando ahí, pues tendrá una componente delta X que va a depender precisamente de la velocidad de esta manera, ¿no? Entonces pues la puedo despejar de ahí y me queda pues que el delta X es igual a Bx por delta de t, y reemplazo esto aquí en mi ecuación de flujo volumétrico de caudal, y me queda entonces Bx delta de t, delta y, delta z, todo eso está dividido por el delta de t, se me cancelan y me queda lo que está acá, ¿no? El flujo volumétrico es Bx por delta y por delta z. Esa será mi expresión de caudal, flujo volumétrico, que es una cosa que uno ya conoce, ya ha visto, no tiene en principio ningún misterio, y se calcula entonces de esta manera, ¿no? Caudal es igual a la velocidad. ¿Cuál velocidad? Una velocidad que es perpendicular al plano. ¿Cuál plano? Pues el plano que estoy estudiando, en este caso este plano, que es un plano X, ¿no? Porque es un plano perpendicular a la dirección X, ¿no? Al eje X de mi sistema de coordenadas. U otra forma de verlo, este plano tiene un vector unitario perpendicular que va en qué dirección, la dirección X. Entonces el caudal va a ser ese Bx por el diferencial de área, ¿no? Entonces como caudal igual a velocidad por área, donde es un área en este caso diferencial muy pequeñita y es exactamente igual a delta y por delta z. Es bueno mirar las dimensiones, en estos cursos de fenómenos de transporte son clave las dimensiones, y tal vez ya lo hemos mencionado, la nomenclatura del libro de BCLK es poner paréntesis cuadrados sobre el igual, queriendo decir las dimensiones de la cantidad física. Entonces nuestra cantidad física, flujo volumétrico o caudal, pues tiene dimensiones de longitud cuadrado sobre tiempo. Y a partir de ahí hacemos uso de el principio de flujo convectivo, y es el que decíamos, que cuando el fluido se mueve, cuando un fluido pasa a través de un plano, pues todas esas moléculas de fluido que pasan a través del plano están transportando las propiedades que tenían. Si tenían ciertas propiedades, masa, momentum, energía cinética, energía interna, cualquier propiedad que tuvieran en este plano de acá o en este sitio de acá, al pasar por el plano, pues lo están aportando. Se está transportando esas propiedades porque hay un flujo del fluido, porque hay una velocidad asociada a ese fluido pasando en forma perpendicular a través de ese plano. Y la primera, más fácil de mirar, pues es el flujo másico, ¿cierto? El flujo másico, que en muchos lados lo conocemos como M punto. Así solíamos representar este flujo másico en muchos lados. M punto.
el libro del BSL, que es el que usamos para estos capítulos del mundo microscópico, lo llama W, flujo másico. ¿Y cómo lo puedo obtener? Bueno, pues sabiendo que esta cantidad física tiene dimensiones de volumen por unidad de tiempo, pues simplemente mirando dimensiones, y multiplicara por masa por unidad de tiempo, se me cancelarían estos volúmenes y me quedaría masa por unidad de tiempo. Yo tengo la cantidad que me habla del flujo volumétrico, que es Bx delta y delta z, y lo que debo hacer es multiplicar por una propiedad por unidad de tiempo, ¿no? En este caso la masa. Entonces masa por unidad de volumen, perdón, la propiedad por unidad de volumen para que se me calcule. En este caso la masa, y pues masa por unidad de volumen es la densidad. Entonces me queda pues que el flujo másico será igual a la masa por unidad de volumen, o sea la densidad, por el flujo volumétrico, que es la componente de la velocidad perpendicular al plano por el área del plano. Y así como hicimos con la masa, podemos hacer con muchas otras propiedades. Entonces vimos en la diapositiva anterior cómo yo puedo mirar el flux convectivo de masa, ¿no? La cantidad de masa que se transporta a través de este plano dado que el fluido se está moviendo. Esa fue una propiedad, la masa, pero sucede con las otras propiedades. Por ejemplo, que el momentum, ¿no? Que en este caso solamente es X momentum, porque es un perfil de dirección unidireccional, un perfil de velocidad unidireccional. Solamente existe componente X de la velocidad. Entonces yo puedo mirar, pues tengo X momentum, puedo mirar el flujo de X momentum, ¿no? ¿Cuánto X momentum pasa a través de este plano asociado que hay un fluido que está pasando a través de ese plano? Y lo hago de manera similar, arranco de la expresión del flujo volumétrico, que aquí está la expresión de flujo volumétrico entre paréntesis, y multiplico por ¿quién? De manera similar que en el caso anterior, por la propiedad que yo quiera mirarle su flujo convectivo, por unidad de volumen. Antes era masa, entonces era la masa por unidad de volumen, que era solamente la densidad, pero aquí es el X momentum. Entonces debo poner X momentum por unidad de volumen. ¿Y quién es X momentum por unidad de volumen? Pues la densidad por la componente X de la velocidad. Y me queda aquí en dimensiones de flujo de momento. Y lo podría hacer con cualquier otra propiedad, con energía cinética, energía potencial, entalpía, energía interna, lo que yo quiera hacer. ¿Qué debo hacer siempre? Y se ve la regla general, pues tener la expresión del flujo volumétrico, que aquí está nuevamente la componente de la velocidad perpendicular al plano que está entrando, por el área de ese plano, y multiplicarlo por la propiedad por unidad de volumen. En este caso energía cinética. Energía cinética es masa por velocidad al cuadrado, donde la velocidad aquí es la componente X de la velocidad, un flujo unidireccional, pero por unidad de volumen. Entonces me quedaría un medio de ρ por Bx al cuadrado. Y después yo podría convertir esos flujos a flux, como ya hemos visto, para pasar de flujo a flux, ¿no? El flux de algo, para pasarlo a flux, donde flux es en español la densidad de flujo. ¿Cómo se hace? Pues se coge el flujo y se divide por el área. ¿Cuál área? Pues la que estamos estudiando. Entonces tengo un flujo de la propiedad que sea, masa, momentum o energía cinética. A través de esta área, si divido por esa área, me da el flux de esa propiedad. Entonces, por ejemplo, el flux de momentum, X momentum, era ρ Bx por Bx delta y delta z, pues si divido por delta y delta z me dará el flux de X momentum, que es el que está acá, ρ Bx Bx. Igual pasa para la masa, igual pasa para la energía cinética en este caso. Situaciones similares se verán para diferentes casos, como el que estamos viendo acá, que también es un flujo unidireccional, también es solamente componente X de la velocidad, que varía solamente en Y. Esta fue una figura que vimos para la ley de Newton. Pues aquí también va a haber un transporte de momentum convectivo. Y en este caso, ¿de qué manera quedaría expresado? Pues otra vez estamos hablando de planos X, ¿no? Planos perpendicular a X, y estamos hablando de la componente X del momentum, será un ρ Bx Bx. Pero así como pasaba con el tensor de esfuerzo de la ley de Newton, pues son solamente un caso particular. Es una componente de algo más grande, que es el tensor de flux de momentum convectivo, que uno lo puede ver generalizado si pues toma en cuenta un fluido cualquiera, ¿no? Aquí estoy en un reactor agitado, o una licuadora en mi casa haciendo jugo de mora, pues ahí el perfil de velocidad es mucho más complicado, ¿no? Es un perfil de velocidad donde yo no tengo un perfil de velocidad unidireccional, sino que tengo todas las tres componentes de la velocidad, y cada una de ellas puede depender de las tres componentes y además del tiempo, ¿no?
es un flujo no estacionario, sino que depende del tiempo. Entonces en este caso, pues el flux de momentum convectivo no será solamente una componente como la que hemos mirado en el caso unidireccional, sino que puede tener todas estas componentes. ¿A qué se refiere? Bueno, entonces tendré pues una cantidad física tensorial, tiene asociadas dos vectores, en este caso 2 veces la velocidad. ¿Por qué? Bueno, entonces miremos a qué corresponde la primera fila de este vector, que tiene todas componente x en la primera, pues muy consistente con lo que hemos visto en nuestra nomenclatura, se referirá al plano x. Entonces será lo que sucede en esta figura A, que es un plano perpendicular al eje x. Estoy hablando del ρ bx, estoy hablando del flux que pase a través de este plano x, de la cantidad que sea, en este caso de momentum, ¿cierto? Por eso está aquí el ρ b. Y esta velocidad, como está aquí en negrilla, pues es un vector. Entonces son los componentes x, y y z. Esta es la primera fila de este tensor. La segunda fila, todas las primeras componentes de la velocidad son y. Se refiere a lo que pasa en este plano y, que está pintado acá, perpendicular allá, a y. Por eso ρ b y, porque son flux convectivos a través del plano y. ¿De quién? De momentum. Entonces por eso está el ρ b, vector velocidad, que tiene sus componentes x, y, z. Y lo mismo pasa con el tercer plano, que es el plano. Por convención y nomenclatura, a esa cantidad física tensorial del flux de momentum convectivo, pues el libro de BCL le pone la letra griega pi, ¿no? Pues como es tensorial es una letra griega pi, y le pone arribita la c de convectivo. Lo puedo visualizar de esta manera que estamos viendo acá, o de otras maneras como tablas del libro, donde aplica lo mismo: plano x la primera fila del tensor, plano y la segunda fila del tensor, plano z. O lo podría escribir de esta manera, o en notación condensada lo podría escribir de esta manera, ¿cierto? Entonces, densidad por velocidad me da el flux de momentum convectivo. Bueno, ese es el primer mecanismo, el mecanismo de transporte convectivo. El mecanismo de transporte molecular, que tiene una parte viscosa, ya lo habíamos hablado bastante, la ley de Newton, y pues básicamente esto, ¿no? Entonces aplico para el mundo unidimensional un flujo en una dirección, hay un transporte molecular de momentum que lo hemos puesto como tau yx. La y se refería también al plano sobre el que aplicaba la fuerza o la dirección en la que va el flux de momentum, y la segunda componente, el x, pues se refería a la dirección del momentum, ¿no? Era un transporte de x momentum en la dirección y. Ese es el segundo mecanismo que tendremos que tener en cuenta en nuestras ecuaciones de balance. Y lo que pasa es que vimos solamente el mundo unidimensional, unidireccional, un perfil de velocidad unidireccional nos daba solamente una componente, pero al igual que pasó en el caso anterior, pues si tengo un perfil de velocidad más complicado, que haya componentes x, y y z de la velocidad, dependiendo de las tres componentes e incluso del tiempo, pues la cosa me queda una cosa tensorial, y es lo que el libro habla de la ley generalizada de Newton, que es pasar de la ley de Newton unidimensional a la ley generalizada. Hay una serie de detalles y pasos pues que no quiero que los profundicemos mucho para llegar a esa ley generalizada. Lo único es que sí quiero que tengamos en cuenta es que al tensor molecular realmente lo que hemos visto únicamente es la parte viscosa, pero aparte de la parte viscosa en el mundo molecular siempre va a existir también la presión. ¿Sí? Si ustedes piensan en un vaso de agua en su mesa de noche, ahí no se está moviendo el fluido, ahí no hay tensor de esfuerzo, está quieto el fluido y sin embargo está sometido a fuerza de gravedad y hay presión. Eso pasa tanto en un fluido estático como en un fluido en movimiento. Entonces el esfuerzo molecular tiene una parte de presión y tiene la parte viscosa, que es la que hemos visto bastante con la ley de Newton. Y pasa pues una generalización similar a la que vimos en el caso para pasar del momentum con flux de momentum convectivo 1D al generalizado, pues considerar los tres planos. Entonces mirar en este plano X cuál es el esfuerzo viscoso que nos corresponde, la presión, que la presión siempre va a ser perpendicular, aquí también perpendicular a cada plano, la presión siempre es perpendicular, mientras que el esfuerzo viscoso sí puede tener cualquier dirección. Y llego entonces nuevamente a una cantidad llamado el tensor de esfuerzo molecular, que tiene la parte viscosa, que es el tau viscoso que hemos visto, y se le agrega solamente la parte de la presión. La presión es una cantidad física tensorial, vectorial o escalar. Esa es una buena pregunta para hacerse. Como la presión es fuerza sobre área, en general debería ser como tensorial, ¿cierto? Porque tiene involucrada la dirección de la fuerza y la dirección del área. Pero realmente la presión en un punto de un fluido
siempre es perpendicular al plano que yo me quiera imaginar. Entonces, para cualquier punto dentro de un fluido, entonces si yo estoy en un fluido, aquí pinto rápidamente un vaso con un fluido, esto es fluido, y yo me paro en un punto dentro del fluido, dentro de mi vaso de agua, lo que sea, y a ese punto le hago aquí un zoom a ese punto, y me paro en ese punto. Para cualquier plano que yo mire sobre ese punto, la fuerza siempre va a ser perpendicular. La fuerza de presión siempre va a ser perpendicular. Si ese fue el plano, esa es la fuerza de presión perpendicular. Si fuera este plano, es esta fuerza de presión perpendicular. Y en general para cualquier plano que yo me imagine es perpendicular. Y no solo eso, sino que es isotrópica, o sea que es igual para cualquier dirección. Entonces, como es isotrópica y perpendicular, la expresión de la presión realmente, si la quiero ver como un tensor, realmente tiene estas características, o sea que queda reducido a un escalar, el escalar P. Como solo hay fuerza perpendicular, fuerza normal, pues las cortantes son cero, solo queda esta diagonal, y como es isotrópico es igual en cualquiera de las direcciones, entonces es simplemente el escalar P. Entonces esta es por convención la expresión del tensor de esfuerzo molecular, que tiene la parte viscosa, que es la que hemos visto por ley de Newton, el tensor de esfuerzo viscoso y el tensor de esfuerzo de la presión, y se le asigna la letra pi, y las convenciones en cuanto al primer signo y el segundo signo son las mismas. El primer signo se refiere al plano y el segundo se refiere pues a la dirección de la fuerza o del flux de momento, dependiendo como yo quiera mirar al tau. Y finalmente el libro de BSL resume estos dos tensores de flux de momentum, el molecular y el convectivo, sumándolos en uno que llama el combinado, que tiene esta letra phi, también letra griega por ser un tensor de flux de momentum. Lo llama combinado porque combina los dos, combina el convectivo y combina el molecular, donde el molecular tiene la parte de presión y la parte viscosa. Entonces el tensor phi, que es la suma de estos dos, otra vez el convectivo, que yo le podría poner aquí pi a la c, o ponerlo como rho bb, y el molecular, que es pi, lo puedo ver de esta manera o lo puedo ver de otras maneras. Bueno, ¿y qué es lo que vamos a hacer con esas expresiones de esos phis, de esos tensores, tensor pi convectivo, tensor pi no convectivo, que trae la parte de presión y la parte del tau, que sumados dan phi? ¿Para qué vamos a usar todo eso? Bueno, pues porque esas cantidades son las que vamos a meter acá, ¿sí? Entonces, como les contaba, lo que sigue son balances microscópicos, y en esos balances microscópicos toca convertir esta ecuación de conservación de momentum de palabras a símbolos, y los símbolos para la entrada, tasa de entrada de momentum, van a ser precisamente ese phi, tensor de flux de momentum combinado, es el que vamos a involucrar acá, de manera que, pues, que tenemos que manejarlos bien, y eso es lo que nos vamos a dedicar la próxima semana. Y en esa próxima semana, cuando ya hagamos ejercicios, pues esa parte que se ve un poco abstracta ahora de incorporar ese phi, esos tensores phi dentro de esa fórmula de balance, pues tendrá un poco más de sentido y espero que se vea menos abstracta. Eso vendrá con el tiempo. Antes de terminar este video, quisiera hablarles de lo que espero que lean para el martes. Entonces lean del BCLK, este capítulo, este módulo molecular microscópico, pues es del BCLK fundamentalmente. Entonces leerse el 1.1, que es la parte del flux de momentum convectivo que vimos en este video. La parte 1.2 pues ya la habían visto bastante, porque también es la ley de Newton, ¿no? Y la definición de viscosidad y demás, como ley de Newton y como viscosidad ya lo vimos, pero póngale cuidado a la parte de flux de momentum molecular. Cuando hablan de flux de momentum molecular, allí en ese capítulo hay una generalización que hacen de la ley de Newton para pasarla de 1D a 3D, que es esto que está por acá, y bueno, pues ahí vamos a ser usuarios de la ley de Newton generalizada, que es la que está aquí expresada en forma resumida o aquí por componentes. Entonces, pues no se preocupen tanto por entender de dónde viene, se generaliza del caso 1D al caso 3D. Vamos a ser usuarios de esa ley, pero no tenemos que entender el detalle exacto de dónde viene. Y finalmente sí les quiero pedir una cosa que no la pongo acá en el video para que no se me alargue, pero es esto, de cómo convertir fuerzas a partir de esfuerzos. Tengo elementos de área diferencial, entonces repasen su curso de álgebra lineal. Por ejemplo, saber esto, esta ariecita gris que está acá es igual a R mayúscula por d θ por dz, ¿cierto? Es esta
miro esas áreas como si fueran rectángulos, y el área de un rectángulo pues es un lado por el otro, y se considera que este ladito de acá es r de teta y este que se va de para allá es de z. Y cuando la multiplico por una componente del esfuerzo por área me da fuerza. Entonces sacar áreas diferenciales a partir de esfuerzos diferenciales, sacar fuerzas diferenciales a partir de esfuerzos diferenciales, a partir de esfuerzos, ¿cierto? Sacar fuerzas a partir de esfuerzos y diferenciales de área, como el que está acá. Diferencial de área es ese que está ahí, r de teta de z. Diferencial de área r de teta de z pues va a ser importante, ¿no? Entonces todo eso hace parte de la introducción a lo que va a venir en la siguiente semana, que es el capítulo 2. Entonces también miren esto, entiendan esta figura, entiendan estas componentes del tensor pi, que es el tensor de esfuerzo molecular. Cuáles son las componentes que van, porque aquí va pi r teta, porque se convierte en tau r teta, porque aquí va pi r z, porque aquí va pi z z, por qué son estas expresiones del diferencial de área. Eso en realidad es un repaso de cálculo vectorial, pero pues entonces estudienlo también, y en la clase del martes hacemos algunos ejemplos sobre esto. Y finalmente también les quiero decir que hay un segundo video, que es un video que habla del flux de momento molecular, que es una cantidad difícil de visualizar, el flux de momento molecular. Entonces los voy a dejar también en SICUA. Es un video un poco viejo, pues tiene hace como 3 años, pero lo que tiene de chévere es que tiene animaciones y muestra un poco cómo es que se da ese flux de momento molecular. Entonces también se los voy a poner en el SICUA para que pues ojalá también lo puedan ver antes de la clase del martes. Entonces los dejo, pues tienen bastante que estudiar para la clase del martes. Entonces que les rinda el tiempo y nos vemos en el martes.